¿Te ayudo? Sí. Bueno, aquí podéis ver un poco el durante, ¿vale? Tenéis el asiento del piloto ya cambiado con el asiento de 6000 y tenéis el asiento del copiloto de serie para que apreciéis la enormísima diferencia que hay en cuanto a estética y bueno, en agarre y todo eso ya ni os lo cuento, ya os lo diré todo al final del vídeo, pero es que no tiene nada que ver, o sea, ese asiento... ¿Qué pasa, ceteros? Por fin ha llegado el día en el que nos vamos a poner a cambiar los asientos. Vamos a quitar estos asientos de origen que estáis cansados de ver con los reposacabezas aparte del asiento, que no tienen nada interesante aparte de que bueno, son calefactables, y por fin vamos a montar los asientos de Honda S2000 calefactados y con bases de Z4, que los tengo en el Civic, que está ahí, que bueno, ahora los veréis. Así que nada, lo primero, antes de tocar cualquier cosa de tema asientos y cosas así en coches más modernos, por así decirlo, aunque tiene ya 15 años, desconectar la batería, ¿vale? Porque tienen airbag o tienen sensores de ocupamiento o esas cosas. En concreto, los asientos del Z4 no tienen airbag, pero tienen el sensor del pretensor y no sé qué historias. Entonces vamos a quitar la batería. Si no sabéis cambiar una batería o quitar una batería en Z4, pues precisamente aquí vais a tener un vídeo sobre cómo cambiar una batería en tu coche, y en este caso en un Z4, que lo subí hace poco. Y nada, pues vamos a quitar, con quitar solo el negativo es más que suficiente, así que eso es lo que vamos a hacer. Apañado. Pues ahora, batería desconectada, y le ponemos eso, ya no hay contacto, ya no hay masa, así que ya podemos empezar a desmontar los asientos. Bueno, pues como podéis ver, por aquí están los asientos, ¿vale? No sé si se verá muy bien, los limpié hace ya un tiempillo y la verdad es que han cogido un poquito de polvo de tenerlos, pero bueno, por fin ahora me voy a poner a desmontar los asientos. Es relativamente fácil desmontar los asientos, ¿vale? Así que primero voy a desconectar los cables que hay debajo, y debería haber aprovechado para levantarlos, así que primero voy a poner la batería, levantarlos bien, desconectar los cables y ya luego hacer todo lo demás. Bueno, pues he decidido primero levantar y echar un poquito para adelante el asiento y empezar aflojando esos tornillos de ahí, ¿vale? Que para que lo sepáis es un vaso de 16 milímetros, y ahora voy a aflojar el otro, ese que está ahí. Un respaldo este para poder conectar bien desconectar bien los cables. Esto por adelante que pueda, y ahora para adelante. ¿Bien? Y ahí se quedan libres los tornillos. Enfoca luego la cámara. Ahí se quedan a huevo los tornillos de 16 milímetros. Mira, ves todo el espacio que hay para trabajar, cojonudo. Más, porque hasta el final, pues la poca que tengo. Molt bé. Hace falta una llave Torx. Tal vez me haga la cámara. Vale, sí. Lo que estoy usando yo. Hace falta una punta Torx, que no sé cómo se llamará, no sé qué nomenclatura tendrá, pero parecía que tenía un poco de juego, pero luego ha hecho, como no está muy fuerte, ha apretado esto por suerte. Nada, es coger aquí, quitar el reposacabezas, pero sí, ¿ves? Y con eso se afloja esto de aquí, que por cierto no hay que apretarlo mucho porque si no, este plástico se raja. Pero no es del S2000, pero es esto, es esta pieza de aquí que permite sacar el cinturón. Y una vez sacado el cinturón de aquí, hay que quitar un tornillo que lo ancla a la base del asiento, que también es de 16, y ya se queda esto libre. Así que ya se puede quitar el asiento. Es mucho más sencillo de lo que parece. Tenéis aquí un conector, ¿vale? Este conector de aquí, pues le metéis algo plano por aquí, metéis algo plano por aquí hasta que haga clic. Ya con eso sale el conector. Podéis sacar con la mano del todo y ya está el conector quitado, ¿vale? Y ahora voy a seguir investigando a ver si hay más conectores. Ahora vamos a quitar estos tornillos, los de delante, ¿vale? Que tienen una tapita.
pero que vamos, que la lápiz no es ningún problema, se quita muy fácil. Y tenemos ahí una tuerca, bueno, un tornillo rojo y una tuerca que espero que sea 16 también. Efectivamente, así que nada, vamos a quitar ahora también la tapita de este lado. Aquí, ¿vale? Y aflojar los tornillos, a ver, o sea, las tuercas. A ver si no dan mucha guerra. Esperemos que no, que con la puta mano izquierda. Ah. Joder, menos mal que no están duros estos tuercas, macho. Por la posición que tiene. Así que vamos a ver si sale o me he dejado algo conectado por ahí abajo. Creo que no. Chan, 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 chan. Hostia puta, como pesa. Pesa bastante más de lo que me esperaba. Su puta madre. ¡Buah! Hostia, como pesa, chaval. Pesan muchísimo más que los míos, que los de ese 2000. Uf. Estás rojo, Marc. Hostia, es que pesan mucho más que esos. Pero mucho, ¿eh? ¿Te ayudo? No es cuestión de fuerza, es cuestión de espacio. Creo que me da un portazo a la pared. A ver cómo coño saco esto. Me bajo de la espalda, macho. ¡Ay! Joder, cómo pesa tu puta madre, venga, vamos. ¡Ay! ¿Te ayudo? Sí. Vale, si os puede ayudar a alguien, mejor, y si no os puede ayudar a alguien, buscad un sitio donde no tengáis aquí la pared y la puerta os estorbe, porque básicamente porque yo no quería darle con el asiento a la carrocería del coche o a esto o esto y marcarlo o rayarlo. Entonces básicamente por eso os vendría bien que por lo menos esta puerta no se estorbe, para poder sacar mejor el coche, el asiento. Y nada, una vez quitado el asiento nos queda este conector, solo este conector. ¡Ay! Ya. Aquí en teoría va todo, el calefactable, el detector de ocupación, creo que el de piloto no lleva, y todo. Así que ahora vamos a mirar en el asiento de S2000 a ver cómo es el conector y a ver si es conectar y punto, o a ver si no lo tengo todo listo. La manera rápida y fácil de mirarlo es levantando este asiento. Y vemos que por aquí debajo este conector no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Así que de puta madre, ¿qué falta aquí para enchufarlo al otro? Porque esto no tiene nada que ver. Vale, ya entiendo. Aquí están los conectores por separado. Esto es como solo una cajita para recogerlos todos. Que aquí dan los del asiento eléctrico, los del calefactable y otros más. Entonces hay que comprobar que cuadre todo. Bueno, pues como habéis visto, aquí abajo hay un paquete de cables que lo pone todo en un mismo conector amarillo, y los asientos nuevos traen solo un conector por separado. Pero es que no necesitamos todo ese mazo de cables, lo que hace eso es agruparlos de manera que se conecten todos juntos. Pero ahí tenemos el de los calefactables, porque ese calefactable es original del BMW Z4, y el otro conector que nos faltaría, o sea, realmente son tres: el de los calefactables, el de la regulación eléctrica, cosa que yo voy a perder, no la quiero para nada, no la uso, y el tercero que nos falta es el del pretensor, del cinturón, este de aquí. Entonces nada, pues lo que hay que hacer ahora es desmontar esto, ¿vale? Sacar lo que es el cableado, ponerlo en los nuevos asientos y apañado. Y ya estaría, ¿vale? Esto, una vez más, es Torx, o aunque yo lo he podido sacar con un Allen gordo, sin que deslice, la verdad, no estaba muy fuerte, por suerte, así que ha salido bien. Así que nada, vamos a seguir desmontando. Una grapita que iba aquí enganchada, simplemente veis, con el cable del pretensor. Y ahora lo que hay que sacar, que esto ya no sé cómo lo sacaré. Vale, bueno, pues esto estaba aquí. Si hacéis un poquito de así en estas dos cosas, ¿veis?
sale para atrás. Para separar el conector, lo único que hay que hacer es... Esto es muchísimo más fácil de lo que parecía en un principio. Esto por aquí se levanta, ¿vale? Si hacéis así, se levanta. Entonces, con que lo hagáis en los dos lados, ya sale. No lo puedo hacer porque tengo la cámara en la mano. Pero, bueno, mira, sí. Incluso con una mano lo he podido hacer. Así que nada, listo. De aquí ya podemos sacar los conectores. Y va, mucho más fácil. Esto, joder. Los BMW están pensados para trabajar en ellos, macho. Y facilita un montón las cosas. Vale, pues ahora lo que tenemos que ver es cuál es de cuál, ¿vale? Porque este, como podéis ver, es de la regulación eléctrica, porque va aquí al motorcillo ese. Este de aquí es el de las mantas calefactables, porque veis que se va directamente ahí, pero estos dos se quedan en este asiento y yo el conector amarillo este, con el pretensor del airbag y el otro lo que sea, lo saco por aquí. Y ya está, ya apañado. Y ahora puedo hacer el trasplante de pretensores a los asientos de Honda S2000. Y ahora lo tengo que poner en el asiento de Honda S2000, ¿vale? Que como podéis ver, va ahí, donde está ese tornillo. Así que probablemente este tornillo no lo vaya a usar más, sino que usaré ese. Pero no creo que haya problema. Y nada, ya tengo el conector y todo, y solo es cuestión de pasarlo. Y la verdad es que está yendo todo mucho mejor de lo que me esperaba en cuanto he empezado a ver que había que quitar conectores y tal y cual. Pero por suerte parece que está todo hecho para llegar y montar, solo que hay que hacer las cosas bien. Traen arandelita y todo esto. Madre mía. No cabe, o sí cabe. Sí cabe, pero hay que enroscar esto. Madre mía, tú. Pues aquí hay que... ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa tú? A ver, ¿qué te pasa? Esto aquí no cabe. No me jodas. Bueno, primer problemilla. Necesito unos tornillos más largos. Sí, pues esto no llega ni de coña, vamos. Pero ni de coña, porque choca con las bases. Por eso venía con estos tornillos. Pero estos tornillos, a su vez, no caben aquí. O sea, esto debería entrar sin tener que enroscar ni nada. Demasiado bien estaba yendo todo. Vamos a ver cómo saldamos esto, cómo nos saltamos esta complicación. Esto habría que agrandarlo de alguna manera, pero no me hace gracia eso, no me mola nada. Es que este es muy corto, pero este es muy gordo. Bueno, pues tras un buen rato, muy buen rato peleando, ya consigo poner el pretensor con dos arandelitas como este que trae por aquí. Bueno, este tiene 3, pero esta tercera yo creo que no sirve de nada. Este directamente ya traía. Y una vez ya está esto bien aquí, bien fijo, que ya se queda bien aguantado, pues ya tengo mi pretensor original. Y nada, ya he pasado el cable por aquí. Y nada, este es el calefactable original de BMW Z4, pero que está puesto en los asientos de Honda S2000, ¿vale? Y nada, lo pongo aquí con mi conector amarillo y este ya está listo para conectar al coche. Lo único que falta es este conector de aquí, que esto era el eléctrico, la regulación eléctrica de los asientos, que yo no la quiero para nada porque estos asientos no son regulables eléctricamente, además yo no lo usaba nunca, por lo tanto reducción de peso. Así que nada, voy a montar el asiento, que lo mío me ha costado. Voy a intentar poner el asiento, no prometo nada. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver. ¿Por dónde lo cojo? Vale, por aquí. Bien. Joder, es que este pesa mucho menos que el otro, tú. No tiene nada que ver. Vale. A ver si no golpeo nada. Bien. Vale, estamos dentro. Estamos dentro, sí señor. Sí señor, estamos dentro. Bien. Bueno, seguimos con el casi terminado, pero claro, hasta que eso no entre, no hay tu tía. Y estamos literal a milímetros, pero milímetros.
Vamos a ver si lo logro meter de alguna manera, ¿sabes? Es que lo que tendría que hacer es empujar para ese lado. No, esto no entra. Eso hay que comerle un poco de material ahí para que eso entre. Esto no entra así, ¿no? Qué movida. Qué puta movida. Bueno, aquí podéis ver un poco el durante, ¿vale? Tenéis el asiento del piloto ya cambiado con el asiento de 6000 y tenéis el asiento del copiloto de serie para que apreciéis la enormísima diferencia que hay en cuanto a estética y bueno, en agarre y todo eso ya ni os lo cuento, ya os lo diré todo al final del vídeo, pero es que no tiene nada que ver, o sea, ese asiento transmite muchísima más información de la carretera, ha cambiado el tacto de los pedales, te agarra muchísimo más. Es que no tiene nada que ver, ya es que ya no es solo la estética, es que ha cambiado también digamos, la manera de conducir el coche, para mejor, por supuesto. Bueno, pues vamos a seguir con el cambio de asientos. Como habéis visto ya está puesto ese y ahora nos vamos a poner con este, ¿vale? Y bueno, como podéis ver estamos aquí con Rubén, ¿vale? De Hierro Steam y este es su coche, un BMW 320D. Bastantes cosillas hechas, la verdad, y además que está muy muy bonito. Echadle un vistacillo a su canal, ¿vale? Porque me ha dejado hoy venir aquí a su casa, que tiene mazo de sitio y mazo de herramientas para acelerar un poco esto, ya que yo no tenía sitio para hacerlo. Y nada, vamos a ello. Vamos a ver cómo se nos da. Bueno, pues anda, vamos a quitar esto, que ya lo dejé medio aflojado del otro día. Y sobre todo, ahí va, el cableado. Vale, pues el cableado ya sabéis, con una palanquita de estas. Hacemos un poquito de fuerza aquí. Pum, ya sale esto. Terminas de aflojar y ya sale. Y con esto ya está el asiento libre. Ya podemos sacar el asiento. Ah, es verdad. Espera. Aquí hay que quitar el reposacabezas. Vale, es que lo tengo ya todo medio hecho. El tornillo. Fuera también. Y con esto ya podemos sacarlo aquí. El cinturón. ¿No? Sí, ahí está. Apañado. Y ya se puede sacar el asiento. Hostia, se nota el peso. Pesa un huevo y medio, chaval. Vale. Oh. Espera, tráete la báscula y vamos a pesar la diferencia. Bueno, me va a pesar con los bolsillos llenos y todo. Va a pesar casi 70 kilos. Pero bueno. Mira, acabado. 69,45. Y ahora vamos a pesarnos con el asiento. ¡Ay! Uy, va, espérate. Vas a tener que grabarlo tú. Vale. Quita, cógeme la cámara. Ahí va. Sí, está grabando. Vale, pues ¿cuánto dice? Ahí está con el asiento. 92,90. Hostia, 32 kilos de 32. asiento, Puta madre. Pesa. ¿Y ahora ves? Ya estás con el S2000. Ahí está. ¿Cuánto? 86,50. Pues tampoco hay tanta diferencia, ¿no? 6 kilos. 6 kilos y pico. Yo pensaba que había más, Te lo juro que pensaba que había más. No va a hacer mucha falta, vamos. Que esto afloja bastante bien. Ya está. Es que no está muy apretado, ¿sabes? Torx 50 para los pretensores de Z4, de los asientos de Z4 de serie. Si lo veis. Torx T50. No creo que se vea en la cámara, pero bueno. Vale. Pues una vez hemos soltado esto de aquí, esto ya sale. Y ahora lo que hay que hacer es desmontar el cableado este, que es muy facilito. Quitamos aquí. Y esta tapita ya sale. Vale. Y ahora lo que había que desconectar era un poco todo, básicamente. Y hay que cortar esa brida. Este se quedaba metido. A ver si voy a cortar un cable. Ahí está.
brida fuera. Bueno, pues como os iba diciendo, hemos quitado aquí los conectores. Este de aquí, como podéis ver, es el de los asientos eléctricos, ¿vale? Este de aquí es el del asiento calefactable. Y este último de aquí, más plano, es el del sensor de ocupación, que como podéis ver lo tenéis por aquí, ¿vale? Que en caso de los nuevos asientos vamos a montar un emulador para que primero no salte el fallo de típica esterilla o típico sensor de ocupación, y segundo, en caso de accidente siempre salte el airbag, ¿vale? Para no anular ninguna medida de seguridad. Y por último, lo que es el conector amarillo con los dos conectores del pretensor, lo sacamos por aquí, quitamos la grapita esta que hay por aquí, ahí está, y por aquí sale sin ningún problema el pretensor. Vale, ya el problema lo tenemos aquí. Esto de aquí es perfecto para la medida de origen, obviamente, pero demasiado pequeño para el nuevo tornillo que vamos a meter para anclarlo a los asientos de Honda S2000. Entonces esto lo vamos a tener que agrandar, ya sea con un taladro o de alguna manera. Ahora vamos a buscar la manera. Bueno, pues lo dicho, hay que agrandar ese agujero. En teoría no haría falta, el anterior dueño me dijo que a él le entraba esto perfectamente, pero debe ser que mi coche, al ser un modelo de 2005 que está muy cerca al restyling, debe haber variado mínimamente o no sé por qué, pero bueno, no entra el tornillo, ya lo habéis visto. Así que vamos a agrandar luego la Dremel. Vamos a ver ahí. Apañado, perfecto. Pues ahora, para adelante. Ahora un soplado y ya está. Vale, pues una vez tenemos ya hecho el tema del pretensor con el tornillo y tal y cual, nada, pues lo único que queda es apretarlo. Esto ahora entra ahí perfectísimo, o sea, sin ningún problema. Uf, qué diferencia con el otro, macho. Buah, pues de puta madre, pues apañado. Buah, pues mucho mejor así, macho. Vale, pues mira, ahora esto lo paso por aquí, es que está huevísimo, vamos. Este es el calefactable. El calefactable, si no me equivoco, iba a este. Aquí va, ese es el calefactable. Estos son pretensores de cinturón. Este es el emulador. Este que se supone que va así. Así va el emulador. Y esto deberíamos ponerlo por algún lado que se quede fijo. Cinta doble carita ahí. Ya está. Es una opción, sí. Vale, pues ahí va con su emulador. Que esto, bueno, en teoría habría que ponerle una bridita aquí también. Ole, tienes bridas encima así pequeñitas de colores y todo. Vale, pues conector listo. Pues este asiento en principio está listo para montar. Pues vamos a montar el asiento. Entre dos la cosa cambia, ¿eh? A ver, espérate que abro la puerta. Vale, espérate. Primero voy a enchufar los conectores. Vale, una por aquí. Y detrás, bueno, detrás hay que pasar el cinturón. Hay que pasar esto. Pero bueno, esto lo hacemos ahora. Hay que ponerlo aquí abajo. No, solo Sí. esto no se engancha por aquí ni nada. Sí, luego lo ponemos. Con los esos del Z, ¿se ponen igual o no? No, con los del S2000. Ahora lo ponemos. La cosa es si esto es así o así. Es otro coche, con estos asientos. No, mejor. Hombre.
A tomar por culo. Te va a caer. Un poco tarde. No sé dónde. Se ha caído por ahí. Estará debajo del asiento. Pues esas son las fáciles. Las otras te las dejo ya a ti. No quiero desanimarte. Va, de puta madre. Eso de que me valga este, tío, me parece cojonudo, tío. Bueno, pues después de los 20 y pico minutacos que os acabáis de tragar viendo el montaje y el Cristo que hubo que liar, que bueno, tampoco fue tan lioso, pero tardé varios días en montar los asientos del Z. Venían en teoría preparados para llegar y montar, pero bueno, ya visteis que no fue tan así, hubo que hacer algún pequeño ajustecillo, pero bueno, fue poca cosa, menos mal. Así que nada, no me voy a enrollar mucho, vamos con el resultado. Bueno, pues nos vamos ya para casa. ¿Qué os ha parecido el resultado? Ponedmelo en los comentarios. La verdad es que estoy súper contento con el resultado. O sea, ya no solo por lo estético, que ha cambiado el coche por completo. O sea, me parece que el coche es muchísimo más bonito con estos asientos ahora, pero muchísimo más, o sea, no tiene nada que ver. Sino que es que además el agarre también es súper notable. O sea, la noche y el día es una diferencia abismal de agarre, lateral y en fin, la dureza del asiento también se nota. Estos asientos son un poquito más duros, por lo tanto ha cambiado algo que yo no tenía ni idea de que iba a cambiar, que ha sido lo que yo siento al conducir. O sea, mi culo ahora tiene más información, aunque suene raro, tengo más información en el culo. De verdad, tengo el culo ahora más sensible, noto más la carretera, noto más si las ruedas están deslizando o están un poco más al límite, no sé, como que noto mejor la pisada de los neumáticos, ¿no? Es difícil de explicar, pero ahora noto. Y también ha cambiado un poquito el tacto de los pedales. Al estar un poco más abajo, yo creo que estos asientos están un poquito más abajo que los míos de origen, pues la posición de conducción ha cambiado un pelín. Y el primer día, cuando fui a subir la rampa al garaje, dije, hostia, me he quedado sin embrague, tengo que cambiar el embrague. Y no, simplemente es que había cambiado el tacto del embrague lo suficiente como para que yo estaba acostumbrado a, digamos, a una cosa, y al subir la rampa del garaje dije, hostia, ¿qué ha pasado con el embrague? No tengo embrague. Y no, simplemente ha sido volver a adaptarme y el embrague va perfectamente, simplemente pues ha sido que ha cambiado el tacto, ¿no? De la posición de conducción. La verdad es que no podría estar más contento. Tengo unos asientos que son mucho más bonitos que los de origen, agarran mucho más que los de origen, son mucho más baratos, pero mucho más baratos que unos asientos M originales. O sea, estamos hablando de que cuestan 3 veces más de lo que he pagado yo por estos asientos. Unos asientos en España o en Inglaterra M, estamos hablando de 2.000 euros, o sea, una barbaridad por unos asientos, y no estaba dispuesto a pagarlos. Y he mantenido el asiento calefactable, que era un requisito para mí indispensable. O sea, yo no estaba dispuesto a perder el calefactable de los asientos bajo ningún concepto. Así que nada, ya sabéis que os voy a dejar por aquí para que os suscribáis, y por aquí os va a salir otro vídeo. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle un like, suscribíos, dejadme un comentario importante, dejadme vuestra opinión, y nos veremos en el siguiente, porque todavía tengo bastantes cosas por hacer al coche, mantenimientos, modificaciones, viene la suspensión ya por fin, en fin, vienen bastantes cosas. Así que, hasta luego. ¿Un vídeo por dónde? ¿Un vídeo por dónde? ¿Por aquí? ¿Qué dices? ¿Por aquí el vídeo? ¿Un vídeo por aquí? No, pero eso ya pasó. Bueno, yo me he quedado con lo de que siente más en el culo. Yo no sé cómo tomarme eso y llevo un día con él. Tengo el culo más sensible.